muchísimo gusto que nos acompañe esta tarde el ministro José Ramón Cosío. Él tiene, por supuesto, en este foro mucho que decir, y para todas aquellas personas que lo vemos discutir y dar muy buenos argumentos en las sesiones de la Corte, pues es un privilegio que esta vez le puedan hacer preguntas y la posibilidad de repreguntar. El doctor Cosío, como saben, tiene una gran trayectoria académica también, y eso le da un plus en la posibilidad de compartir de manera muy didáctica también sus argumentos. No solo le agradezco infinitamente que esté en este foro, sino que sé de antemano que lo que hoy nos diga va a mover muchas de las conciencias que están hoy aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Le agradezco como siempre a mi querida amiga Leticia Bonifaz esta muy generosa presentación. Les doy las buenas tardes a todos. Yo lo que quiero tratar de mostrar con ustedes es cómo podría llegar a darse un proceso de mayor institucionalización de las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como las estatales, a partir de la utilización, voy a usar esta expresión deliberadamente, de las acciones de inconstitucionalidad. En un momento más les voy a transmitir algunos datos acerca de lo muy poquito, y a lo mejor podría decir también de lo pobre que se ha utilizado el inciso G de la fracción segunda del artículo 105 constitucional para la promoción, repito, de acciones de inconstitucionalidad por parte de las comisiones nacional y estatales. Como ustedes saben, cuando se rediseñó, se rehizo el artículo 105 constitucional, no estaban legitimados en ese momento ni los partidos políticos ni las comisiones de derechos humanos. Estaban legitimados originariamente los 33% de la Cámara de Diputados, de senadores de las legislaturas locales y el Procurador General de la República. Cuando se da todavía en el sexenio el presidente Zedillo la reforma al artículo, lo que se llamó la reforma política de ese momento, se introdujo a los partidos políticos para que sus mesas directivas nacionales o estatales pudieran promover acciones de inconstitucionalidad. Unos años después, un diputado, Francisco Javier Valdés de Anda, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, presenta una iniciativa precisamente para legitimar a las comisiones nacional y estatales en las acciones de inconstitucionalidad. Y unos años después, el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT, presenta también una iniciativa con el mismo fin, pero está constreñida, o para las tres comisiones, pero con alguna redacción menor. En ambos casos se unieron estas dos iniciativas, y en los dictámenes, tanto en la Cámara de Origen, que obviamente fue la de diputados por la pertenencia de estos dos legisladores, como por la de senadores, hicieron mucho énfasis en las posibilidades que las comisiones nacional y estatales podrían llegar a tener con motivo de la promoción de acciones de inconstitucionalidad. No les quiero leer la parte correspondiente a los dictámenes, pero sí es importante destacar que en uno y en otro caso lo que se estaba exponiendo es que podría ser un medio institucionalizado, un medio muy eficaz para lograr la promoción de los derechos humanos. Finalmente, y con independencia de las vicisitudes que tiene todo proceso legislativo, la reforma entró en vigor el 15 de septiembre del 2006 y, como ustedes recuerdan, la fracción segunda dice que la Suprema Corte conocerá en única instancia de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución en ese momento, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución.
Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Consecuentemente, lo que tenemos es una muy amplia legitimación para que los órganos de protección de los derechos humanos puedan llevar a cabo estas acciones de inconstitucionalidad en contra de estos tratados. Por si alguno no lo recuerda, muy brevemente señalo que las acciones de inconstitucionalidad son procesos, ya decimos los abogados, de control de regularidad constitucional, en los cuales los distintos actores que pueden promoverla, nosotros les llamamos pedantemente legitimados, pero simplemente es quien puede promover el juicio, plantean ante la Suprema Corte de manera abstracta, ahora explico qué quiere decir esto de abstracto, la posible contradicción entre una ley y la Constitución. ¿Qué es entonces lo que la Suprema Corte hace? Es, con independencia de que se afecten o no las competencias de esa asamblea o de ese procurador o de esa comisión, juzga si la ley emitida por cualquiera de los órganos legislativos mencionados, las cámaras del Congreso, el Congreso mismo, la Asamblea Legislativa, las legislaturas de los estados, emitió una ley que tenga que no se acorde, para ponerlo en estos términos, con la propia Constitución. Es un procedimiento realmente muy simple, se recibe la demanda, nosotros los ministros nos toca llevar la instrucción, le damos vista o emplazamos a juicio a las partes que emitieron la legislación, el presidente de la República y las dos cámaras, el gobernador del estado y la legislatura, el jefe de gobierno y la Asamblea Legislativa, para que evidentemente nos den las razones por las cuales consideran que esa ley o ese tratado internacional no es contrario a la Constitución. Al final de cuentas se hace un juicio de constitucionalidad, es decir, es un juicio de contraste puro y duro, y ya se determina si se da o no esta inconstitucionalidad. Muy importante también es que si 8 de nosotros, 8 de los 11, consideramos que es contraria esa disposición a la Constitución, la disposición legal impugnada a la Constitución, generamos un efecto absoluto de invalidez. ¿Esto qué quiere decir? Que esa ley no puede seguirse aplicando en el ámbito, decimos también nosotros, que corresponda a la ley. Supongamos que se impugna una ley del Distrito Federal, supongamos que se declara inconstitucional por 8 votos, bueno, pues esa ley no podrá seguirse aplicando de la sentencia en adelante respecto del Distrito Federal. Si es una ley de carácter federal, pues no podrá aplicarse en ningún lugar de la República y así sucesivamente. Entonces es un juicio con un enorme poder, déjenme decirlo así, de control de constitucionalidad de los actos.